hay un tema importante que debemos abordar en esos instantes respecto a lo que acaba de aprobar el Congreso de la República. Atención con esto. Y es además un hecho que en su momento, recordemos, que estuvimos hablando con varios representantes del gremio de restaurantes en la que daban a conocer una petición que le hacen al gobierno y al Congreso para que puedan bajar la base tributaria del IGB. Por ejemplo, que no paguen el 18%, que no se cobre el 18% el IGB en el tema de los restaurantes, sino que solamente se cobre el 8%. Esto ya ha sido aprobado en el Congreso de la República, en la que se propone promover medidas de reactivación económica de MIPES en los rubros restaurantes, hoteles y alojamientos. Y lo que se está planteando es que, por ejemplo, de manera temporal se reduzca el IGB del 18 al 8% para restaurantes, hoteles y establecimientos turísticos. Pero ¿realmente eso va a surtir algún impacto positivo? Porque lo que hemos visto con la exoneración temporal del IGB a los precios de primera necesidad, de los alimentos de primera necesidad, de repente tendría que ser el mismo panorama en estos momentos. Estamos en la comunicación con Carlos Castro, decano del Colegio de Economistas de Lima. Señor Castro, buenas noches, bienvenido a Exitosa. Buenas noches. En primer lugar, agradecer a Exitosa te escucha, y en especial a tu persona, Pedro, de esta convocatoria, de esta invitación. Al respecto, sí, hemos visto hoy día la noticia de que se ha aprobado a través de la Comisión de Economía, ¿no?, este proyecto de ley en que se estaría reduciendo, ¿no?, el IGB del 18% al 8% en lo que es actividades principales en cuanto a los servicios de restaurantes, hoteles y alojamientos. Y hemos visto que estas medidas de exoneración de IGB no han dado los resultados esperados. Lo hemos visto con los combustibles, lo hemos visto con los 5 productos de la canasta familiar, y en realidad creo que esto va a ser más de lo mismo, porque el mecanismo para su aplicación es sumamente complicado. Te comento, para que nos entienda el público que nos está viendo o escuchando. ¿Cómo vamos a trabajar, digamos, si gran parte de estas pequeñas empresas denominadas MIPES, ¿no?, en el rubro turístico, imagínate que están siendo o están ocupando la función de proveedores de bienes y servicios con una mediana y gran empresa, ¿correcto? ¿Cómo va a ser el mecanismo de, digamos, de que esta medida sea beneficiosa a otras empresas que no tienen la exoneración? Sabemos que existe el sistema de crédito fiscal y creo que esto no va a funcionar. Me parece que si hablamos de tributación, hubiera preferido una suspensión, ¿no?, o una exoneración temporal del IR, que hubiera sido mucho más efectivo, ¿no?, digamos, de poder reactivar estas pequeñas empresas, ¿no? Claro, señor Castro. En segundo lugar, señor Castro, entendemos que aquí hay una diferencia, una discusión de carácter técnico hasta legal. Primero que nada, que el Congreso no tiene iniciativa de gasto. Eso se debate y se menciona una y otra vez. Y el MEF ya mostró su oposición precisamente a lo que el Parlamento acaba de aprobar esta noche. Pero más allá de esa cuestión, ¿realmente va a impactar esto en la necesidad de evitar que restaurantes se cierren por tema de pandemia, que los restaurantes o locales rubros afines se vean perjudicados con el tema de la crisis económica global? No, porque incluso tú has dicho algo sumamente importante, que fue el sector quizás más golpeado, entre otros, la parálisis del sector turismo, ¿no?, en la época de pandemia. Y se debió por las restricciones sumamente fuertes, y no solamente aquí en Perú, sino a nivel mundial. Pero a su vez también no se ha aprovechado como oportunidad lo que pasamos con el tiempo de la pandemia, el COVID. Solamente para el turismo interno, el peruano se ha quedado con una serie de problemas de salud mental y necesita recreación, servicios turísticos. Y lo vemos aquí en la población de Lima, que sobrepasa los 10 millones, que no tiene las posibilidades de, digamos, sobre todo en economía
y lugares cercanos para hacer esa recreación y esa mejora de salud mental, que lamentablemente gran parte del territorio de Lima ya no tiene esas posibilidades de estos servicios turísticos. Entonces, creo que el camino hubiera sido otro, fortalecer el FAE de turismo, el crédito, pero con una mirada de mediano plazo, con dos componentes que no tienen los FAE. No solamente capital de trabajo, Pedro, sino también para bienes de capital. Creo que por ahí hubiera sido un mecanismo mucho más fuerte. En segundo lugar, creo que se hubiera buscado la forma, como una medida de reactivación, la suspensión temporal del pago del IR. No sé si hubiera sido, te digo, 1 año o 2 años, porque el IR, tú sabes que es, ¿no? Se utiliza por criterios, como bien tú lo has dicho, criterios técnicos, si va a ser para un solo año o va a ser para 2 años. Creo que si hablamos del tema tributario hubiera sido mucho más efectivo. Ya, pero si hablamos de una reducción temporal, hay una pérdida en el Tesoro Público, vamos a dejar de recaudar, hay un resentimiento fiscal que se pueda sentir dentro de la recaudación mensual. Cuando tú hablas de exoneraciones, estás sacrificando recaudación, Pedro. Ha pasado con la gasolina, está pasando con todo tipo de exoneración, ya sea IGB, impuesto selectivo al consumo, estamos sacrificando recaudación futura, ¿correcto? Pero lo hace ¿para qué? Para atender, digamos, sectores que han sido golpeados por diferentes factores, ¿no? Y ahora que tenemos un problema serio por los también factores externos de una recesión mundial, la falta de empleo y de la supervivencia de estas unidades económicas, porque eso es lo que se busca, cómo ver la manera, la viabilidad de la sostenibilidad de estas unidades económicas. Ya, señor. Ese debe ser el objetivo. Claro, pero... Y en base a ello, ver qué herramientas se pueden ir implementando. Ya, señor Castro. No solamente ver el tema tributario, hay otros temas también que tienen que ver de cómo la formalización le trae otros beneficios. Ya, señor el tema Castro, de crédito. Sin embargo, perdone que le interrumpa, pero el tiempo nos está ganando. Sin embargo, Sí. la parte técnica lo estamos comentando. ¿Cuánto afecta, cuánto impacta, beneficio, no beneficia, se cierran o no se cierran los locales, restaurantes, hoteles o los alojamientos? Sin embargo, ¿esto cómo beneficia, por ejemplo, al comensal, al consumidor? Si a mí me dicen los restaurantes, los hoteles van a ver una reducción temporal en el IGB que te tienen que cobrar y que tienen además que tributar del 18 al 8%, quiere decir que la comida en el restaurante me va a costar menos, el precio del alojamiento va a disminuir, cuando vaya a un paquete turístico me van a cobrar menos. ¿Eso significa esta norma aprobada el día de hoy por el Parlamento? No es así, porque hay un gran margen de informalidad. Muchos de nosotros a veces comemos en un restaurante, ¿no? Y no necesariamente te emiten boletas de pago, menos boletas electrónicas. Entonces, no encuentras ese beneficio, ¿no? Entonces, cuidado. Si tenemos gran margen de informalidad, no va a funcionar estas exoneraciones. Lo hemos visto en la canasta familiar con estos 5 productos por la cadena de distribución hasta el consumidor final y no ha funcionado. Incluso también en el tema de combustibles, me pregunto, todos los que van a un grifo piden factura, piden boleta, ¿no? Llenan su tanque o no, o consumen cualquier tipo de combustible y se van. Entonces, no han investigado cómo está funcionando, digamos, este porcentaje alto de micro y pequeña empresa en los servicios turísticos y en qué situación se encuentran. Muchos de ellos han pasado después de esta, digamos, este tiempo de COVID, han pasado a la informalidad y muchas de ellas también han cerrado. Entonces, creo que debemos de ver herramientas mucho más eficientes. Creo que una de ellas debe ser el crédito y la otra es cómo los gobiernos locales y los gobiernos regionales que tienen que ver con una serie de licencias, autorizaciones, facilitar nuevamente el regreso de estas unidades económicas que actualmente se encuentran en la informalidad. Tenemos que vender la idea de que la formalización es un beneficio. Si no tenemos una estrategia clara de formalizar en el futuro la mayor cantidad de unidades económicas, tampoco vamos a poder generar empleo de mejor calidad. Y si no generamos empleo de mejor calidad,
va a estar muy lejos de que tengan beneficios, entre ellos un régimen previsional para las futuras generaciones de peruanos, hombres y mujeres. Bien, señor Castro, muchas gracias por la comunicación alcanzada, exitosa. Al contrario, a tu persona, y estaremos siempre atentos a cualquier convocatoria. Bien, muchísimas gracias. Ha sido Carlos Castro, decano del Colegio de Economistas de Lima.